Cada vez que Jesús predicaba en cualquier lugar, iba cautivando el corazón de algunas personas que se acercaban a escucharlo. Y hoy encontramos la experiencia de Jesús con un escriba, un hombre que se le acerca, un escriba que se le acerca y le pregunta: dinos cuál es el mandamiento más importante de la ley, cuál es el precepto fundamental. Y Jesús le dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. A Él amarás con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. El escriba le dice: muy bien has respondido, Señor. Nuestro Dios, nuestro Señor, es el único Señor. A Él hemos de amar con el alma, con las fuerzas, con la mente, con el corazón, y al prójimo también como a nosotros mismos. Todo esto vale más que 1000 sacrificios, que 1000 holocaustos. Y Jesús, mirándolo, le dice: te aseguro que no estás lejos del reino de los cielos. Esta bella experiencia que tuvo este escriba con Jesús resume también la experiencia que muchos de nosotros tenemos en nuestras vidas. No podemos separar el amor que le tenemos a Dios con el amor del que está a nuestro lado. Los israelitas tenían en su mente de que la salvación venía por el cumplimiento de la ley, de la norma. Por eso se esforzaban rigurosamente en cumplirlas. Hacían un esfuerzo sobrenatural para que estas leyes, 613 preceptos que tenía el pueblo de Israel en sus dimensiones religiosas, sociales, políticas, fueran cumplidas a cabalidad. Siempre hacían un esfuerzo para cumplirlas en sus vidas. Pero se olvidaban muchas veces en estas leyes el valor que tenía la otra persona, el valor que tenía este que estaba a tu lado, si era niño, si era hombre, si era mujer, si era recién nacido. Este precepto que Jesús le dice hoy al escriba no era nada novedoso. Ese era el precepto que aprendía todo infante, todo niño, que se lo enseñaba a su madre, su padre, desde que estaba en casa, y era una de las primeras palabras, de las primeras realidades que aprendía a conocer cuando se estaba niño. Siempre todo israelita lo pronunciaba al aclarar el día, al salir el sol y antes de ir a la cama a descansar. Es decir, que encerraba todo el contexto de su quehacer cotidiano, el amor que se tenía, la adoración a su Dios. Todo este respeto lo tenían muy claro los israelitas. Y hoy Jesús se lo pone frente a este escriba y le dice: mire, están por la misma línea, amar a Dios y amar al prójimo. Y hoy es la invitación que nos hace Jesús a cada uno de nosotros. No vale venir a la iglesia y ser santos dentro de la iglesia, dentro de la estructura arquitectónica. No vale ser santo ahí, no vale portarse bien ahí, no vale decir a todo sí ahí dentro de la iglesia, sino que tenemos que trascender las paredes de este lugar sagrado, de que esto que hemos aprendido allí en la iglesia, ser capaz de llevarlo al que está a nuestro lado. Porque no podemos ser santos dentro de la iglesia y después, saliendo de la iglesia, ser unos pobres diablos. Estamos llamados hoy por Jesús. Jesús nos reivindica, nos vuelve y nos repite que aquel camino más seguro y más rápido para ir y ganar el reino de Dios es el que está a nuestro lado. Nos llenamos de Dios en la iglesia porque conocemos su palabra, porque cantamos, porque adoramos, porque tenemos este sentimiento religioso, pero también es igual de válido ir a poner en práctica todo esto que hemos aprendido. Ojo, pero tampoco podemos llevar al otro extremo,
amar a nuestro prójimo y olvidarnos de aprender de las cosas de Dios. Dice un mandamiento. ¿Cuál es el más importante? Aunque tenga 2 sesiones, esté organizado en 2 ítems, es uno solo. Si le falta la parte, si esta parte de amar al prójimo le hace falta la parte de amar a Dios, no es el precepto que propone Jesús. Y si esta parte de amar a Dios y olvidarse del prójimo está de esa manera, no es el propósito que hace Jesús a este escriba. Acordémonos, Dios y el prójimo son esto que se complementa realmente en el camino que nosotros hacemos para ganar el reino de los cielos. Fijémonos detalladamente, por ejemplo, en los mandamientos de la ley de Dios, en estos 10 preceptos. Si nosotros pudiéramos resumir estos 10 preceptos, se resume en esto que Jesús le dice al escriba hoy: amar a Dios y amar al prójimo. Los 3 primeros mandamientos de la ley de Dios siempre hacen referencia a lo divino, a lo que es Dios. Y los otros preceptos restantes hacen referencia a la relación con el prójimo. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, entendamos esta propuesta que Jesús nos propone. Él mismo nos lo demostró. Siempre le decía a su Padre, siempre oraba a su Padre, siempre estaba en comunión y en comunicación con su Padre, pero nunca dejó de amar a los que estaban a su alrededor, ni siquiera al que lo traicionó, ni siquiera a sus enemigos. Pues qué buen ejemplo que podamos llevar esto hoy en nuestra vida, que podamos impregnarnos de este mensaje, porque realmente yo creo que a la humanidad nos hace falta mucho esto. La fusión, esta unión entre amar a Dios y amar al prójimo. Que este día, queridos hermanos, el Señor les acompañe para que podamos reconocer en el otro, en el que está a nuestro lado, su presencia, ese instrumento por el cual yo también voy al cielo, yo también gano el reino de Dios. Podamos reconocerlo también como ese camino que conduce a Dios, y que en esta oración de Dios siempre podamos pedirle a Dios la fuerza para aceptar tantas cosas que hay veces son difíciles de tolerar en las personas que están a nuestro lado. Que este día esté lleno de bendiciones y que el Señor los acompañe siempre. Un feliz día para todos.